Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No quisiera empezar mi intervención sin antes felicitar a mis compañeros por sus brillantes intervenciones, sin embargo muy enriquecedoras para todos, así como hacer unos breves agradecimientos. En primer lugar, agradecer al coautor de esta comunicación, Abraham Velarde, con el que siempre es un honor y un placer trabajar. En segundo lugar, tanto al comité organizador, la doctora Silvia Pereira, y al señor Francesc Ordóñez por la brillante gestión en estas jornadas y sin duda por haber confiado infinitamente en nosotros, como al comité científico por habernos dado la oportunidad de hoy poder estar aquí y defender públicamente nuestra comunicación. En tercer y último lugar, como no, agradecer a nuestros mentores de la Universidad de Salamanca, los doctores Lorenzo Bujosa y Federico Bueno de Mata, por habernos iniciado en el camino de la investigación y por habernos permitido, siempre que lo hemos necesitado, tener ahí su ayuda. Tal y como señalan Fitzpatrick y McKeon, en la isla de Yap, situada en la Micronesia, se emplean las denominadas piedras Rai como moneda de cambio. Si bien es cierto que hoy en día las transacciones menores se realizan mediante el dólar o el yen, el pago de las casas o de los terrenos, por ejemplo, se sigue efectuando mediante la propiedad de las piedras Rai. Si bien es cierto que ¿cómo funciona esto? Bien, lo que hacen los isleños es advertir oralmente para que así pueda ser conocido para el resto de los habitantes de que ahora la propiedad de una determinada piedra Rai es de otra persona y que con ello quedan trasladados determinados efectos. Tomando esto como referencia, los citados autores lo que hicieron fue trazar una analogía, una similitud metafórica entre las antiguas piedras Rai y las actuales criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, que dependen de la tecnología blockchain, que a su vez requiere de una cadena de información unificada y continua para garantizar que el valor sea notorio y la tenencia indiscutible. No obstante, no puede o no debe reducirse el concepto de blockchain a Bitcoin, porque el blockchain o la cadena de bloques, en castellano, engloba muchas más posibilidades, siendo considerada ya para algunos como la cuarta revolución industrial, que sin duda alguna ha llegado para quedarse. ¿Pero qué es la tecnología blockchain? Bien, de forma muy resumida, la tecnología blockchain lo que supone es un modo transformador, vertiginoso, disruptivo de usar el Internet a través de una red P2P, peer-to-peer, que lo que impone es una relación directa entre todos los usuarios de la red, haciendo totalmente innecesaria o prescindible la figura del intermediario, huyendo así de lo que a nosotros nos ha gustado denominar como los grandes señores feudales del Internet de hoy. La blockchain actúa como base de datos, donde, parafraseando a Ibáñez Jiménez, todos los usuarios anotan y anudan bloques de datos de forma indeleble, acumulada e inalterable. Cuando estos datos son introducidos en el sistema, lo que hace el sistema es atribuirles un hash. El hash no es otra cosa que una combinación aleatoria de letras y números que permite convertir una determinada información en una función matemática, de manera que si se alterara esta información, cambiaría el hash. La descentralización, la publicidad, la transparencia, la actualización al instante, el sellado en el tiempo, son algunas, grosso modo, de las ventajas más características de esta tecnología, que ya permiten apuntar cuáles podrían ser sus utilidades en el ámbito del derecho. Utilidades entre las que ya se han comentado en varias ponencias relativas a las criptomonedas o las que ya me he referido anteriormente, o cada vez los presentes smart contracts o registros de trazabilidad. Sin embargo, no todo son cosas buenas, sino que también hay algún inconveniente. Por ello, nosotros lo que queremos destacar es el inconveniente que cobra importancia en lo relativo a su incapacidad de detectar el origen legal o legítimo del objeto. Es decir, no se podría, por ejemplo, controlar la veracidad de la información ahí subida o no se podría averiguar la intencionalidad subjetiva que sin lugar a dudas sería determinante o sería clave para poder constatar la existencia o no de un determinado tipo penal. Por todo lo que he ido resaltando, parece innegable, ¿no?, el valor jurídico que se le puede dar a la blockchain, así como su potencial implementación en el proceso judicial. Por ello, nosotros con nuestra comunicación lo que trataremos será de buscar la relación entre la blockchain y el derecho procesal penal, y más concretamente todo aquello que tiene en relación con la prueba. Vamos a tratar de responder a las siguientes hipótesis. ¿Debe la blockchain ser considerada como un medio de prueba? De ser así, ¿puede constituir la blockchain una prueba en sí misma o se debe incorporar en el proceso como prueba documental o como prueba pericial? En cualquiera de estos casos, ¿cuál sería su eficacia probatoria? ¿Sería suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia?
Bien, sin embargo, son hipótesis bastante tentadoras, de las cuales vamos a tratar de dar respuesta. Por ello, tratando de responder a las dos primeras de las que planteaba, vemos cómo la blockchain efectivamente debe ser considerada como un medio de prueba. ¿Por qué? Por ser la forma o la manera como se pueden incorporar en el proceso determinadas fuentes. En cuanto a su naturaleza, conviene hacer una distinción. Por una parte, los más arriesgados podrían decantarse por incorporar en el proceso una prueba blockchain propiamente dicha, es decir, una prueba autónoma. En 2018 se dio en China la primera resolución fundada en esta tecnología. Se trataba de un caso donde un particular veía presuntamente vulnerados sus derechos de autor frente a una empresa. Por ello, lo que hizo el particular en su defensa fue aportar en el proceso los hashes coincidentes entre unas capturas de pantalla y unas determinadas los links de su página web, que previamente había registrado en una empresa privada que disponía de esta tecnología. Con ello, lo que hizo fue que el tribunal dictaminara a su favor, siendo esta sentencia pionera en el ámbito que estamos tratando. Esto nos podría plantear entonces el posible encaje legal, ¿no?, que podemos encontrarnos al incorporar una prueba blockchain en nuestro ordenamiento jurídico. Consideramos oportuno acudir al mismísimo artículo 24.2 de nuestra norma suprema, la Constitución española, que al contemplar aquello relativo a la tutela judicial efectiva, consideramos que podría recoger implícitamente la prueba blockchain al alegar el derecho de todos, y cito textualmente, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Por una parte, hablábamos de los más arriesgados, ahora de los menos atrevidos. En este aspecto queremos considerar que se podría incorporar en el proceso la blockchain como prueba documental o como prueba pericial, de igual forma que sucede con la prueba electrónica. De considerar la prueba documental, vemos cómo ello tiene su amparo en la enumeración numerus apertus del artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O si la queremos incorporar como prueba pericial, lo que vamos a tratar de hacer será, en base de los conocimientos científicos de un perito, poder constatar esta existencia inmutable de una determinada información anotada en esta tecnología. De todo ello, de la respuesta a las dos primeras hipótesis planteadas, ya se podría dejar entrever más o menos cuál va a ser la respuesta que vamos a dar a las dos siguientes, aquellas relativas a la eficacia probatoria y la suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia. En cualquiera de los tres casos que planteábamos, tanto si es incorporada como prueba documental, pericial o como una prueba autónoma, la prueba blockchain, en cualquiera de estos casos vemos cómo lo que permitiría la cadena de bloques sería dejar un registro y hacer un seguimiento de los datos, así como permitiría rubricar la identidad y autenticidad de la información ahí subida. Así se erigiría como una especie de cadena de custodia de los datos, que, aun en el supuesto más extremo, en aquel que se llegara a asimilar a una presunción iure de iure o aquella de la que gozan ciertas inscripciones registrales de fe pública, aun en este disparatado supuesto, vemos cómo no sería apta para validar el contenido de la misma y, consecuentemente, siendo insuficiente su carga probatoria para poder enervar la presunción de inocencia. Bien, no quisiera terminar este acercamiento a la blockchain y su implementación en el proceso judicial sin compartir, a modo de reflexión, alguna de nuestras conclusiones, comprendiendo siempre que no van a ser conclusiones cerradas y definitivas de una realidad que per se es abierta y cambiante, sino más bien horizontes que sugerimos pro futuro. Cada vez es mayor el número de opciones y posibilidades de la tecnología, y por ende lo son las formas de aportar seguridad al tráfico jurídico, mercantil, de la información y un largo etcétera. Son ya conocidos algunos métodos de autentificación dadores de seguridad, como la firma electrónica o el sellado en el tiempo, por lo que ahora también procede incorporar y dar paso a la blockchain. Dada la variedad y tecnicidad de su naturaleza y siendo conscientes de la dificultad que puede suponer para un operador jurídico como el juez valorarla y aplicarla, consideraríamos oportuno lo que a continuación sugerimos: la elaboración de una guía o un ranking por parte de la Administración de Justicia en la que se explicite o facilite saber a todos aquellos sujetos intervinientes en el proceso por qué la utilización de una u otra tecnología es diferente, siéndolo por tanto su fuerza probatoria. Finalizo destacando una obviedad, que es que para conquistar el futuro la justicia no debe ignorar o no puede ignorar la vanguardia tecnológica, debe fomentarse su estudio para poder aprovechar sus ventajas y valerse de sus utilidades, esquivando cualquier inconveniente con una regulación exhaustiva. Convencidos de ello, agradecemos profundamente la invitación de la doctora Pereira en estas jornadas, así como la aceptación y la posibilidad de haber podido defender públicamente nuestra comunicación. Muchas gracias.